Bueno, pues muchas gracias, lo primero por invitarme a participar con vosotros. Mi primera vez que colaboro con la asociación, que reconozco que cuando empecé en este mundillo, alguna información medio técnica la saqué de la página, que está muy bien cuando uno empieza en esto, ¿no? Bueno, yo soy Carlos Hernández, algunos me conocen. Soy médico internista de Virgen del Rocío, trabajo en la unidad de enfermedades autoinmunes y minoritarias que pertenece al Servicio de Medicina Interna, que nos llamamos Unidad Clínica de Atención Médica Integral. Por lo tanto, creo que es oportuno que pueda aportar yo algo en esta charla, ¿no? Y obviamente en este mi hospital. Bueno, este es el guión que me pidieron, sobre todo qué procedimiento de atención tenemos, cómo nos intentamos coordinar, que ya lo han mencionado mis dos compañeros, porque obviamente trabajamos muy estrechamente y nos ayudamos mucho, ellos más a mí que yo a ellos, de momento. Y también me preguntaron cómo puede venir un paciente, ¿no?, a que lo veamos en el CESUR, cómo se hace y si garantizaremos esa atención integral que desde Medicina Interna como servicio generalista intentamos hacer en todos nuestros pacientes y que intentamos en los pacientes con enfermedades autoinflamatorias, pero que tiene ciertas dificultades. Lo primero es, ¿ante qué nos estamos enfrentando? Pues estamos hablando de unas enfermedades que, como ya han dicho, hay una alteración de la inmunidad innata, lo cual va a implicar que tengamos conocimientos con fármacos que tienen bastante complejidad, porque vamos a alterar el sistema inmune y vamos a poner al paciente también en unas situaciones más predisponentes a otra serie de complicaciones. Por lo tanto, debemos de tener experiencia en esos fármacos. Además, son enfermedades nuevas, lo han comentado. Desde 1999 se definió los síndromes autoinflamatorios. Llevamos ya 25 años conociéndolas, pero no es suficiente para conocer bien una enfermedad. La cardiopatía isquémica crónica la conocemos desde hace 100 años. Entonces, todavía hay muchas áreas de incertidumbre que tenemos que ir construyendo y aclarando juntos. Además, se ha comentado enfermedades de baja prevalencia en una consulta habitual, con suerte, y si lo sospechas verás una o dos de estas enfermedades en tu vida, aunque alguna habrá pasado por delante tuya y no la habrás identificado porque son recientes, son nuevas, son raras y es complicado, ¿no? Además, son enfermedades crónicas, como se ha dicho. Las que son genéticas, con una genética clara, naciste así y te va a acompañar a lo largo de tu vida, a menos que el desarrollo de la terapia génica podamos conseguir el cambio de esa mutación. Aunque parece que, como ha dicho la doctora Camacho, puede haber muchísimas más alteraciones, no solo la mutación. A veces parece que necesitamos algo más que la mutación sola, por esos espectros clínicos con mutaciones que no parecen claramente patogénicas o no están descritas en el momento actual. Como son crónicas, al paciente le van a ocurrir muchas cosas. Algunas estarán relacionadas con su enfermedad y otras con el propio envejecimiento de la población. Entonces, eso también va a tener su importancia a la hora del seguimiento. Y además, estas enfermedades van con brotes en los cuales los pacientes tienen la sintomatología muy florida, muy importante, que además se autorregula normalmente sola y después tiene unos periodos como de luna de miel que duran 3 o 4 semanas, en las cuales los síntomas o son más fáciles de llevar o se han quitado solo porque va por brote. Y eso también lo tendremos que tener en cuenta porque nos va a obligar a ese manejo integral de toda la situación que tiene el paciente. ¿Qué va a aportar el CESUR? Creo que ya lo ha dicho el doctor Marco Montes. Sobre todo asegurar una asistencia de calidad en pacientes con enfermedades autoinflamatorias porque son raras, son cada vez más, pero con muy pocos pacientes, por lo cual necesitamos intentar aprender más y así podemos concentrar la experiencia en la atención de estas enfermedades. ¿Para qué? Pues para generar conocimiento. Primero, conocimiento del que las lleva. Esto ya lo he visto, me acuerdo de este paciente que tuvo algo parecido, que eso nos ayuda mucho, muchas veces, pero además, como bien ha mostrado la doctora Camacho, tengo un volumen de pacientes que me permite intentar profundizar más en la enfermedad e intentar plantear estudios de investigación para seguir aumentando el conocimiento y poder intentar saber más para mejorar la situación de los pacientes. ¿Qué pintamos los internistas? Pues el lema de mi sociedad científica es la visión global de la persona enferma. Los internistas, que muchas veces somos una especialidad que la gente no sabe lo que hacemos. Nosotros hacemos muchísimas cosas, fundamentalmente el diagnóstico. Tenemos una formación amplia en la afectación de múltiples órganos, cardiología, neumología, nefrología, que aunamos todas porque el paciente muchas veces no es una parte, sino el paciente tiene afectaciones múltiples. Además de eso,
Tenemos áreas de capacitación específicas, como son el riesgo vascular, enfermedades infecciosas, paciente crónico complejo, antiguamente conocido como pluripatológico, y en enfermedades autoinmunes y minoritarias. Como vemos, parte de nuestras áreas de capacitación parecen adecuadas para este tipo de pacientes, enfermedades crónicas, con el sistema inmune, pues bueno, parece que tenemos herramientas para saber hacerlo, y de hecho intentamos trasladar aquí en Virgen del Rocío parte de nuestra experiencia en otros campos con estos pacientes. De hecho, como he dicho al principio, nosotros como unidad de gestión nos llamamos Unidad Clínica de Atención Médica Integral dentro del Servicio de Medicina Interna, y esa es nuestra vocación. Hacer un modelo de atención integral centrado en la persona. Se desarrolla en colaboración con primaria, fundamentalmente las pacientes en las patologías más habituales, que es más fácil para el médico de atención primaria. En estas tan minoritarias es difícil para especialistas, pues para atención primaria tiene más dificultades, aunque en algunos casos pues tenemos relación. De hecho, casi todos los internistas de este servicio, aquí en Virgen del Rocío, somos internistas de referencia de un centro de salud. Yo tengo un centro de salud en el que me comentan los pacientes de áreas normales de medicina interna o para iniciar procesos diagnósticos. Por lo tanto, tenemos una colaboración estrecha, como ahora os voy a enseñar. Y nuestro modelo intenta ser versátil, flexible y accesible, intentando adaptarnos a las necesidades que tenga cada paciente. Algunas veces las conseguimos y otras no, como todo. Porque este es el modelo que definieron un poco mi antiguo jefe, el doctor Cuello, con el doctor Ollero, en el cual nosotros ponemos en el centro al paciente su cuidador. Y todos los actores, tanto sanitarios como no sanitarios, incluimos trabajo social, como hospitalarios, como de atención primaria, intentamos articularnos cogiendo mayor o menor importancia según la situación del paciente en cada momento. Esto obviamente en patologías habituales es bastante fácil de hacer. En patologías tan minoritarias nos cuesta mucho más, y sobre todo si además estamos atendiendo pacientes que no son de nuestra área sanitaria, porque yo con mi centro de salud me coordino muy bien, porque tengo los teléfonos de todos los médicos, pero yo con Zafra no tengo mucha relación, pero se puede intentar, ¿no? Y eso es lo que intentamos. Lo que pasa es que aquí cambiamos un poco los actores, no es tanto atención primaria, sino especialidades más hospitalarias, aunque tengan en manejo ambulatorio, que somos medicina interna, pediatría, reumatología, que también nos ayudan muchísimo, el laboratorio, que sin él no podemos hacer nada, como ya se ha mencionado, y farmacia también, que nos asesora también a la hora de cuando tenemos que elegir determinados fármacos. Además, estamos en un hospital de tercer nivel, que tenemos la disponibilidad de casi todas las especialidades, yo diría que todas, aunque puntualmente necesitemos alguna técnica que se hace en otro centro de referencia. Y sobre todo que tenemos una relación entre los actores principales muy estrecha. Nosotros tenemos una reunión mensual en la cual nos reunimos pediatría, inmunología, reumatología y medicina interna, pues para comentarnos avances que hayamos leído, para comentar pacientes que nos están volviendo locos porque no tenemos claramente qué está ocurriendo, y la experiencia entre todos nos va ayudando unos a otros. ¿Qué es lo que tenemos en medicina interna para poder atender a los pacientes? Pues tenemos medios físicos y medios humanos. Los medios físicos es la consulta de medicina, consulta de enfermería, que es muy importante para nosotros. Tenemos consulta propia de extracciones y poder poner determinados tratamientos, que ahora mencionaré un poquito. Y tenemos el hospital de día, que es del hospital, pero que gestionamos los internistas para la supervisión de las terapias más complejas que precisan mayor tiempo de administración. Y, por supuesto, tenemos la planta de hospitalización para cuando un paciente lo precise, tenerla. Medios humanos, el Servicio de Medicina Interna actualmente de médicos, creo que estamos en 60, pero en enfermedades autoinmunes y minoritarias, la unidad somos 8 médicos con 5 residentes, que estamos más centrados un poco más en este tipo de patologías. Tenemos 6 enfermeras que nos ayudan para el manejo en lo que es en el modo ambulatorio, y nuestro personal administrativo, que es el que puede hacer que las cosas funcionen, ¿no? Muchas veces nos tienen que buscar los huecos. Y tenemos la consulta, 2 modelos de consulta. Tenemos la consulta convencional, que es cuando el paciente está estable, puede esperar a sus revisiones periódicas, para recoger la analítica, asegurarnos que esté todo bien, pero puede haber momentos en los que el paciente no esté tan estable, no puede esperar a lo mejor sus 3-6 meses. Entonces activamos lo que digamos la unidad de día, que nos ayuda sobre todo en el proceso diagnóstico. Tengo que ser un poquito más ágil, vamos a intentar hacerlo más rápido, tenemos bastante autonomía, y sobre todo para la atención de agudizaciones, para poder ver a un paciente que está empezando un brote, intentar disponibilidad para poder valorarlo y hacerle las cosas que sean necesarias.
Y obviamente, si la situación lo requiere, pues tenemos nuestra planta que ingresamos a los pacientes. Lo interesante es que dichas consultas no hay una división, las hacemos en el mismo sitio. Mira, es simplemente que tú cambies según la necesidad que tenga el paciente. Alguna vez, pues cuando empezamos el diagnóstico, pues, obviamente damos las citas más precoces y luego cuando vemos que está estabilizado, pues vamos espaciando como hace en todos los sitios. Para que ser versátil, lo primero es comunicación. Intentamos ser accesibles para el paciente, para que haya una buena comunicación entre los tres elementos importantes. No siempre hay, no siempre están disponibles, los teléfonos comunican, pero bueno, intentamos hacerlo, ¿no? Y los tres pilares fundamentales en la atención de un paciente en particular pues son enfermería, medicina y el propio paciente, que es el que nos tiene que contar qué le está pasando para poder hacerle las cosas. ¿Y por qué queremos ser versátiles? Porque nosotros en la consulta, normalmente, por ejemplo, una primera vez le hacemos la anamnesis, la entrevista clínica, pasa inmediatamente para la extracción sanguínea. Si es necesario, tenemos holter de frecuencia cardíaca, de tensión arterial, hacemos ecografía en el mismo acto si es necesario hacer algún procedimiento diagnóstico guiado por ecografía, los hacemos en la misma consulta siempre y cuando no haya una contraindicación formal o necesitamos una coagulación. Y además, si es necesario, en nuestra propia consulta de unidad de día podemos poner medicación, bolo de corticoide, hierro intravenoso, medicaciones que sean de poca duración en la administración, si no la tendremos que pasar al hospital de día. Y cuando acabamos el acto, el paciente se va con sus citas. Como ya he dicho, según la estabilidad que consideremos, más cercana en el tiempo o más alejada del mismo. También intentamos hacer educación sanitaria. En las enfermedades autoinflamatorias la tenemos un poquito más verde porque no tenemos todavía formación importante. Sí intentamos explicar siempre cuáles son las agudizaciones, los síntomas de agudización, que normalmente los pacientes se lo saben mejor que nosotros porque saben cuando se encuentran mal, llevan toda la vida conviviendo con eso. Y sí intentamos insistir, aunque nos cuesta mucho, es el diario de recogida de síntomas, porque es muy laborioso. El papelito, el llevar todos los días un registro de todo, la verdad que es bastante en cuaderno, bastante, y luego lo traes, yo lo intento leer, me pierdo, entonces ahora mismo de momento lo tenemos un poco más parado. Pero todo esto es para intentar ser flexible y accesible. Es verdad, tenemos un teléfono de nuestra enfermería que puede recoger las llamadas de los pacientes cuando ocurre algo. También tenemos un correo electrónico para que nos envíen documentación los pacientes que no son del área, porque a pesar de que cada día está más centralizado el sistema de IRAYA, todavía hay algunos informes que no tenemos, o incluso pruebas de los procedimientos diagnósticos que se hacen en centros privados, que bueno, mándamelo y lo voy mirando yo, ¿no? Todo para intentar hacer una atención precoz, sobre todo ante las incidencias que puedan tener los pacientes. También recuerdo que no somos un servicio de urgencia, tenemos una pequeña lista de demora. Es decir, tú dejas el recado y no te llamamos sobre el día. Alguna vez sí, porque da la casualidad, pero también tenemos otra asistencia. La pregunta clave, ¿no? ¿Cuándo y cómo se puede realizar? ¿No? Lo ha dicho el doctor Montes, ¿no? Pues, en verdad es cuando se considere por el médico responsable que pueda necesitar la ayuda de un centro donde tengamos algo más de experiencia, ¿no? Pero lo tiene que hacerse la solicitud, que tiene un procedimiento burocrático. Nosotros, por nuestra parte, estamos abiertos siempre a la disponibilidad y ya lo que cuenta son las necesidades del compañero. Habrá que individualizar en cada caso, porque además ¿es necesario que siempre veamos en el CESUR de los pacientes? No. Podemos hacer una atención de valoración puntual o un seguimiento continuo, dependiendo de complejidad, dispersión geográfica, relación con el centro de origen. Yo, por ejemplo, los centros que están muy cerca nuestra, muchas veces, yo me conozco muchas veces al médico que me deriva a los pacientes. Podemos hacer una atención de otra manera en la que cuando él tiene dudas contacta con nosotros. Obviamente eso siempre facilita. Cuando tenemos mayor dispersión geográfica tendremos que buscar otras maneras de hacerlo, ¿no? Aquí, que ese es el gran problema, podemos hacer la atención integral. Como os he dicho, el modelo este es muy difícil, que en una enfermedad tan minoritaria podamos ver y tener una relación estrecha con atención primaria, porque es muy difícil, además la atención primaria es cambiante, lo facultativo, pero sí es cierto que el centro de origen puede ser muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos un referente allí y puede evitarnos pues traslados a los pacientes, que muchas veces vienen, tienen que hacer 2 horas y media de coche para verme a mí 10 minutos porque todo va bien, o volver, ¿no? Tenemos que buscar también cosas de ser más eficientes, y yo creo que el centro de pertenencia del paciente es muy importante, y lo que tenemos que intentar buscar es una buena coordinación, pero es verdad que la dispersión geográfica y los tiempos de trabajo y todo nos lo dificultan mucho. Y esas son áreas de mejora que tenemos, porque es verdad que vivimos en un mundo digital en el cual tenemos muchas necesidades. A mí me resulta curioso que tú seas capaz de poder hablar mediante un videojuego con un señor en Hong Kong,
pero yo localizar a un médico, que alguien me localice a mí, parece una entelequia curiosa, ¿no? Y tenemos posibilidades con las tecnologías nuevas de intentar verlas. Necesitaremos que también el sistema abogue por esto, porque muchas de las cosas yo creo que podríamos intentar hacerlas así y facilitar mucho. De hecho, yo hago mucho teléfono con los pacientes, pues facilitar el trabajo o la situación como esté, pero sobre todo para crear redes profesionales, que los médicos nos conozcamos, que nos conozcan al CESUR para poder contactar con nosotros. Obviamente hay muchos sitios en los que tenemos una experiencia alta en estos pacientes que los manejan muy bien, pero bueno, de vez en cuando tengo este paciente que tengo dudas, a ver, tú has tenido otro paciente igual, pues para eso estamos, ¿no? Y luego otra área de mejora, que ya lo ha comentado la doctora Camacho, es sobre todo la consulta de transición, que a mí me causa vértigo totalmente, yo veo gente adulta, y la pubertad me parece una época muy difícil, pero que tenemos que trabajar para poder hacer la transición adecuadamente, sobre todo en niños que han sido con síntomas desde muy pequeñitos, que además los padres también tienen que tener mucha angustia y es una de las áreas que queremos, ¿no? Como conclusiones, pues bueno, el CESUR lo que intenta es garantizar una asistencia de calidad en estas enfermedades y para acumular también experiencia y posibilidades de investigación para mejorar, porque en esto no estamos todos juntos, necesitamos hacer estudios, que participen los pacientes en los estudios, para intentar cada vez conocer algo mejor, para sobre todo intentar garantizar una atención integral, ¿no? Que el modelo de unidad de día creemos que es apropiado, nos sirve bastante bien en muchas oportunidades, está muy difundido por todos sitios, no solo aquí en Virgen del Rocío. Nosotros estamos con disponibilidad absoluta para los pacientes cuando se considere oportuna, cuando el facultativo responsable lo considere. Nosotros conocer a los pacientes, verlos y echar una mano, por supuesto, estamos siempre abiertos. Pero tenemos problemas de accesibilidad, sobre todo yo veo la dispersión geográfica, que es lo que más me angustia a mí muchas veces. Pero bueno, vamos a intentar trabajar en distintas cosas que tenemos para poder hacerlo. Muchas gracias, espero que haya sido vuestro interés. Gracias a usted, doctor Carlos.